Bueno, shalom, shalom a todos que están mirando en vivo a través de la página de Facebook de María Otero y Los Caminos de Israel. Esta mañana estuvimos mirando lo que era el capítulo 16 de Mateo y había indicado algo bien interesante en este capítulo, en donde vemos que Jesús había establecido que Pedro, en su declaración que él era el Mesías, el Hijo de Dios, era la base en la cual era la formulación de su iglesia. La palabra iglesia significa aquellos que él había traído afuera de la casa de Israel para formar su propio grupo o asamblea. Y es aquí donde es interesante el verso 23, que no llegué a anotarlo en el video que hice. Lo pueden ver en YouTube y en el canal que puse para compartir. Todos ustedes que son pastores cristianos, evangélicos, misioneros y aquellos que tienen su fe en Jesús. Una de las cosas interesantes es que en el verso 23 dice, pero volviéndose, hablando de Jesús, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Interesante interactuación del pasaje, donde anteriormente Jesús le da la bendición por haber revelado lo que Dios le reveló, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Palabras que es muy clave de entender, que esto no significa, amigos, que Jesús en sí, por causa que una revelación mística, esotérica que habla aquí, automáticamente concede que Jesús es el Mesías. Hay un proceder en el cual se establece lo que es la posición, el título del Mesías. Nadie puede decir, yo soy el Mesías y automáticamente lo sea. Y esto es lo que ha hecho la iglesia por tantos siglos, que es un mercadeo increíble de postear su candidato de Mesías por muchos siglos, y esta fue la forma que la iglesia trató de traer a sujeción todo el mundo bajo su mensaje de que hay que aceptar a Jesús como el Mesías, el Cristo, si no vas a perderte en el infierno. Pues nosotros los judíos sabemos que esa amenaza no hace nada, porque toda esa amenaza de ir al infierno, de ser rechazado, totalmente cae en oídos vacíos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos había mandado y nos ha dicho que si se levantaría un profeta entre nosotros y haría ta cosa, y sin embargo su mensaje final hubiese sido autocéntrico, autoendiosarse, autoelevarse a sí mismo, ya sabemos que tenemos la responsabilidad como el pueblo judío de rechazar tal candidato, aunque si hiciera todos los milagros y prodigios por haber. Pero es interesante este versículo por la razón por la cual ocurre después de que había sido reprendido por Jesús, y Pedro decía, no, según lo que nosotros entendemos, el Mesías ha de reinar y restaurar la casa de David, la casa de Israel. Y esto no pasó con Jesús. Esto no ocurrió con Jesús. Jesús comenzó a desarrollar una idea de que, no, Él tiene que morir. La idea de un sirviente sufriente, la cual Isaías 53 no es hablando de un ser humano, una persona particular. Y aquí vemos, y esto es interesante porque B.F. Myers, que es un teólogo cristiano, dice que la palabra que volvió Jesús significa que Jesús le dio la espalda a Pedro, le dio la espalda a Pedro. Y esta conexión sigue un poquito difícil. Le dijo a Pedro que quítate del medio. Una forma metafórica de decir, ¿sabe qué? Me estás confrontando a mi cara a cara, eres una confrontación. Y no estás volviéndote de ella. Es interesante que en el griego, y quiero que ustedes, la reprensión es muy aguda y está compuesto de tres partes. Hipache o piso mal, Satanás. Ve detrás de mí, Satán, que puede ser sí mismo llamado un discípulo. Es decir, Jesús tenía un discípulo que era Satanás, era el adversario mismo. Interesante. Y por lo tanto, de forma aguda, él llega a hacer una invocación de que Pedro era en sí su propio adversario. El verbo hipago en el griego, por lo tanto, es mejor tomado como usado como sal de mí o aléjate de mí, Satán, que simplemente Pedro estaba saliendo de la vista
del pensamiento de Jesús que él tenía que sufrir. Esto según la versión internacional, que en sí él estaba haciendo una piedra de tropiezo, sal del camino de Jesús de causar una piedra de tropiezo para Jesús, supuestamente el fundador, supuestamente el que le había dicho, sobre tu declaración voy a hacer la iglesia, voy a hacer la asamblea, la congregación que voy a sacar de en medio de ti. En algunos momentos más temprano, Jesús le llama a Pedro la roca, ahora lo llama de una forma diferente de una roca. En el griego lo dice una piedra de tropiezo. La misma piedra que declara Jesús que él era, dice, ahora se está convirtiendo en una piedra de tropiezo, pero escandalón, piedra de tropiezo. Vea también el capítulo 5, verso 29. De esto hay un paralelo agudo entre el versículo 13, el versículo 20 y comparación al versículo 21 y 23. La idea es que Satán ofreció a Jesús el reinado sin sufrimiento y pensó que Pedro estaba haciendo lo mismo, adoptando la misma expectación de una victoriosa conquista mesiánica. Jesús reconoció que esa fuente que estaba detrás de él era una tentación, la misma tentación. Pero el problema de todo esto es que en sí, varias veces, como hemos visto en el libro de Mateo, Jesús se le fue ofrecido fácilmente la habilidad de ser Mesías y no lo tomó. La habilidad de ser el rey y no lo tomó, lo rechazó, se escondió, huyó. Ahora la contradicción es, ahora, después del hecho, después que sobrevivió la muerte, que lo ayudaron a sobrevivir, y eso yo lo voy a enseñar, lo voy a mostrar más tarde en los capítulos de Mateo, que en sí no resucitó, fue suscitado diferente. Y como una persona suscitada que en sí Dios lo salvó de la muerte, tuvo la obligación de tener que presentarse al templo para poder decir Birkat Hagomel. Birkat Hagomel es la bendición que se dice cuando Dios le salva uno de una catástrofe, de una muerte, etcétera, etcétera. Jesús fue salvado. Se fue salvado de las garras de la muerte. Y es por eso que en el griego, cuando habla de resurrección, no emplea la palabra griega para resurrección, sino emplea la palabra para que se paró de pie. Así como una persona que está en la enfermedad y se pone de pie, ergeus se erigió, se puso de pie. Indicación que sobrevivió la muerte, no que fue resucitado de un estado ya de muerte, met en hebreo. Y es por eso esa importancia de entender esa diferencia es donde muchos pastores no comprenden que en sí la resurrección no era resurrección, era una sobrevivencia. Fue suscitado de los muertos y por lo tanto obligado a ir al templo, a lo escondido. Y sobre esto vemos que Jesús le volvió la espalda a Pedro, como indicando, tú estás en contra de mí porque tu forma de pensar no es como el mío. Pero el problema es que con Pedro estaba todo el pueblo judío. La forma de pensar de Pedro es que no. El concepto del Mesías sabemos que es espiritual, pero conlleva una política real, un reino físico en este mundo, no allá en el cielo, en las nubes, en lo que es la esfera espiritual. Dios prometió algo literal y físico aquí en la tierra. Un dirigente al pueblo de Israel. Jesús nunca fue dirigente al pueblo de Israel. Muchos de los fariseos les gustaba lo que decía, enseñaba, se acercaba a él. Pero en cuanto a la enseñanza del Mesías y de tomar lo que es el trono de David, trató de hacerlo, y ya los líderes del templo lo rechazaron porque dijeron, no, tú no tienes lo que se necesita, la materia prima para ser el líder del pueblo de Israel. Por eso le insistieron, si eres, ya díganoslos, porque entonces tenemos que pasarte por la prueba. Y Pedro se presenta como un obstáculo, una piedra de tropiezo. Pedro no estaba pensando que tenía en mente como lo que era Pablo.
Si no dice la expresión que no estaba pensando, el verbo es en griego, phroneo, había tenido en mente un pensamiento diferente de lo que tenía Jesús en mente. Es interesante, este no es el único, la única situación donde hay contradicciones de pensamiento. Por ejemplo, si usted compara lo que es las enseñanzas de Jesús con Pablo, hay totalmente dos mentes totalmente separadas. De tal forma, los mismos apóstoles vieron a Pablo con un poquito de ser un poquito extraño. Y es por eso que uno llega a entender claramente que el movimiento de Jesús no iba a ningún lado excepto a hacer un movimiento totalmente opuesto. Le habla el rabino Moshe Otero. Le deseo a cada uno de ustedes mucha bendición. Shalom, shalom.